Buenos días. Es un placer estar con ustedes. Quiero agradecer a la Comisión Nacional de Acreditación y especialmente al equipo de Pablo Baeza por la invitación a este congreso. Me encanta estar otra vez en Chile. Estuve una vez antes, varios años. ¿Dónde está? Déjenme primero decirles. Mi presentación se basa en un estudio que es un plan de estudios que empezó en 2008 y voy a usar los datos de ese estudio para hablar de factores críticos, acreditación y estrategias de aseguramiento de la calidad en la formación inicial docente. La evidencia empírica viene de ese estudio y luego hablaré un poco de las promesas y desafíos de esta empresa. La organización de la presentación, voy a introducir al estudio que se llama TEDS-M brevemente, el papel que jugaron las pruebas de conocimiento que aplicamos a las personas que participaron en este estudio y también la influencia de mecanismos de regulación en el conocimiento y habilidades que obtienen los futuros docentes en los programas participantes. Habrá implicaciones de políticas, conclusiones y preguntas. El proyecto TEDS-M, que como dije empezó en 2008, es el primer estudio y único de este tipo que proporciona la primera evidencia transnacional sólida basada en muestras nacionales de diferencias dentro y entre los países en los resultados de conocimiento de matemáticas como producto de la formación del profesorado. Aunque este estudio, estudió matemáticas, el modelo del estudio es útil para estudiar cualquier otra disciplina. De hecho, países que participaron han estado usando este modelo para evaluar formaciones de maestros en ciencias y en lenguaje y en otras disciplinas. El estudio levantó información que nos permite investigar el impacto de los sistemas de aseguramiento de la calidad en los programas de educación de los maestros en los países que participaron. Las preguntas de investigación de TEDS-M, el estudio realmente se diseñó como un estudio para informar la política educativa en referencia a la educación de maestros. Y también el estudio preguntó acerca de oportunidades de aprendizaje que los programas proveían a los maestros, así como el nivel de profundidad de matemáticas en los conocimientos relacionados con la enseñanza logrados por futuros docentes de primaria y secundaria en la formación inicial. Este es el modelo del estudio, no sé si puedan ver las letritas, pero yo le he dado a Pablo unos enlaces para que ustedes, si quieren ver en más detalle los reportes del estudio, están en websites. El modelo, básicamente lo que dice el círculo más grande, habla de los resultados que teóricamente se espera de los programas de maestros. Básicamente el conocimiento de los maestros en términos de la materia que van a enseñar, de la pedagogía que van a enseñar, de las creencias o disposiciones que deben tener estos maestros al final de un programa de entrenamiento. Y los óvalos hablan de las variables que intervienen en estos resultados, básicamente las características de los maestros futuros, las características de los educadores de maestros y también, importantemente, las características de los programas de educación de maestros. Claro, todo esto mediado por el contexto político y social y también escolar en donde se van a desempeñar los maestros futuros. Los datos de TEDS-M son importantes en el sentido de que participaron 17 países y los países que participaron, la condición era que se hicieran muestras a nivel nacional de los programas de educación de maestros. Realmente para informar políticas uno necesita saber de una manera representativa qué es lo que está pasando con la mayoría de los programas. Como verán ustedes, 17 países participaron, incluyendo importantemente Chile, el único país de Latinoamérica que participó, pero también participaron otros países como Estados Unidos, Polonia, Rusia, Singapur,
Taipei chino, Noruega, como ustedes verán, una gran diversidad de países. Nosotros entonces encuestamos a más de 15,000 maestros futuros de primaria, a más de 9,000 maestros futuros de secundaria, en 500 instituciones preparando a maestros de primaria y de secundaria, y también encuestamos a los formadores de docentes, un poquito menos de 5,000 profesores. El estudio se basó, es un estudio de encuestas. Estudiamos los programas de educación de maestros, un cuestionario bastante amplio, y también cuestionarios, se les dieron cuestionarios a los docentes, y a los formadores de los docentes, y también a los futuros maestros de primaria y secundaria. Y las letritas negras es más bien de lo que voy a hablar el día de hoy, pero también preguntamos preguntas de antecedentes, oportunidades para aprender y de creencias de los futuros maestros. La forma en que este estudio se diseñó es un estudio de aspiración, o sea, cómo es que los países que se reunieron a elaborar las pruebas y los cuestionarios imaginaban la imagen perfecta, si quieren verlo de esta manera. ¿Cuál es el maestro perfecto? ¿Qué condiciones, qué conocimientos debe de tener el maestro de matemáticas en primaria y en secundaria? Entonces, el marco de evaluación de los conocimientos, por cierto, una cosa que estaba yo platicando anteriormente con los compañeros del CNA es que hasta que hizo ese estudio, había más bien una suposición de que si los futuros docentes cursaban programas, que iban a aprender lo que nosotros queríamos aprender, iban a ser exitosos, efectivos, maestros, pero hasta este momento era una suposición. Entonces el estudio trató de comprobar si esa suposición era real. Y yo les voy a presentar los datos de las pruebas, pero antes de que les enseñe los datos de las pruebas a los futuros docentes, tengo que describir estas particularidades. Entonces, el marco de evaluación de los conocimientos del contenido de las matemáticas incluyó preguntas o ítems acerca de números, operaciones, geometría y medición, álgebra, funciones, datos y probabilidad. En otra manera, lo que se espera que los maestros enseñen en el currículum de primaria y también de secundaria. También midió áreas cognitivas, como por ejemplo, que también conocían las matemáticas, cómo las aplicaban y el razonamiento matemático, y también nivel curricular, no solamente de las matemáticas escolares, pero también de las matemáticas universitarias. Este es un ejemplo, les doy el ejemplo aquí porque el tipo de reactivos que nosotros usamos más bien siguen una filosofía constructivista, al estilo de Deborah Ball en matemática, o de resolución de problemas, si ustedes lo quieren hacer, lo quieren pensar de esa manera también. El reactivo pregunta, Juan nota que cuando entra 0.2 por 6 en su calculadora, la respuesta es menor que 6. Y cuando entra 6 dividido por 2, resulta un número mayor que 6. Esto le confunde y exige una nueva calculadora al profesor. Entonces, la pregunta al maestro futuro, al futuro docente es, y esto es de primaria, es un ítem de la prueba de primaria, ¿cuál es el concepto erróneo que más probablemente tiene Juan? Y dibuje una representación visual que el profesor podría usar para modelar 0.2 por 6 para ayudar a Juan para entender por qué la respuesta es lo que es. Yo sé que ustedes han resuelto el problema, ¿ya? Pero lo interesante que vimos es que los maestros futuros, los maestros docentes, esto es casi cuando se van a graduar ya. Entonces ya recorrieron, ya hicieron el programa. Ellos tuvieron 20% respuestas correctas, todo el crédito completo, y 12% crédito parcial. En la primera pregunta, o sea, la pregunta A, que es una pregunta de conocimiento, y el punto B, crédito completo 16% y 16% crédito parcial. Ahora, este es un reactivo del conocimiento del contenido de la pedagogía de matemáticas, o sea, mide el dominio de lo que enseñan los programas de maestros. No es un conocimiento, bueno,
claro, se necesita, como lo vamos a ver en un ratito, se necesita el conocimiento de las matemáticas, pero se debe de medir a los programas de maestros en cuanto a lo que ellos enseñan. Entonces, este es el dominio y fue un hallazgo interesante. Se usaron diferentes escalas en esta prueba de primaria y secundaria y se utilizaron puntajes IRT escalados con una media internacional de 500, una desviación estándar de 100. Si ustedes están familiarizados con las pruebas de TIMSS, es el mismo criterio que se usó. De hecho, el estudio de TEDCM es un estudio de la Asociación Internacional de Evaluación del Rendimiento Educativo, o sea, la misma organización AIE, o ¿cómo se dice en español? IEA, que coordina a TIMSS. Estos son los resultados, entonces, de las pruebas a los futuros docentes de primaria. Este es una prueba del conocimiento del contenido de las matemáticas. Y, a ver, ¿cómo está? Lo que vemos aquí, esta es la media, 500. Y entonces también computamos puntos de anclaje o puntos de referencia para interpretar lo que significaba estar bajo de la media o más arriba de la media. Obviamente los que están arriba de la media contestaron preguntas más difíciles, los que están abajo de la media preguntas más fáciles. Y aquí están básicamente lo que nosotros encontramos es que hay 4 grupos diferentes de entrenamiento para maestros de educación primaria entre los países que nosotros encuestamos. Entonces nosotros decimos, bueno, educación primaria, pero realmente los programas varían mucho. Entonces, hay programas en estos países que entrenan a los maestros de educación primaria hasta el grado 4. Países que entrenan a los maestros de educación primaria hasta el grado 6, países que entrenan hasta el grado 10 máximo. Aquí está Chile. Y recuerden que son datos del 2008. Entonces, Chile ha mejorado mucho, ¿no? Pero está aquí y entonces... ¿No? Y el grupo que entrena a maestros de educación primaria, pero como especialistas, o sea, especialistas en las matemáticas. Ver los resultados aquí, los especialistas de las matemáticas obviamente saben más matemáticas, no tanto Malasia, pero casi todos los países, con excepción de Malasia, están más arriba de la media de 500. Y obviamente están a la derecha del punto más alto, con los mayores diferencias de Singapur y Polonia. En cuanto, por ejemplo, a Chile, bajo de la media, pero yo quiero decirles que aunque estén bajo de la media, hay unas personas que realmente contestaron muy bien y sobrepasaron la media de 500. Entonces, lo interesante es ver dónde están ellos, quién los preparan, qué programas los preparan y demás, ¿no? Entonces, esta es el panorama de los maestros de educación primaria, el contenido de las matemáticas. Creo que está bien. Del contenido de educación primaria, entonces, ¿se acuerdan que les dije de los puntos de referencia que hicimos? Básicamente es para interpretar lo que saben o no saben las personas que tuvieron una calificación debajo de la media. Entonces, estos son los problemas que nosotros encontramos entre las personas que no pudieron sobrepasar la media, y de hecho estos son ítems que son más bien fáciles. Ellos tuvieron dificultad en resolver problemas abstractos y que requieren pasos múltiples, entender la recta numérica, la infinidad de los números entre dos números reales, conocer la proporcionalidad y razonamiento multiplicativo y razonar sobre múltiples afirmaciones y sobre relaciones en varios conceptos matemáticos. Entonces, cuando vemos estos resultados, realmente de lo que nos damos cuenta es que el problema es con razonamiento, o sea, medimos varios niveles de conocimiento. Ellos saben aplicar, pero el problema es en razonar acerca de cómo funcionan las matemáticas. Este es el resultado del conocimiento del contenido de las matemáticas y
no es sorprendente que es paralelo a lo que vimos con el resultado del contenido de las matemáticas, ¿no? Entonces, esto, aquí está, ¿dónde está Chile? Ok, aquí está Chile, también, aquí. Entonces, es realmente imposible, lo que esta gráfica nos muestra, que es realmente imposible que alguien aprenda el contenido pedagógico de las matemáticas sin realmente dominar las matemáticas. Obviamente, pero aquí está la prueba. Estos resultados fueron muy sorprendentes para los colegas en varios países. La suposición era, como yo dije anteriormente, que al final casi al graduarse de la educación para maestros, los muchachos iban a saber estos conocimientos básicos. Entonces fue una sorpresa desagradable para muchos. El contenido, las personas que pudieron responder positivamente más arriba de la media, tuvieron éxito en reconocer si una estrategia de enseñanza fue correcta o no, con un ejemplo concreto específico, evaluar el trabajo de los alumnos en el contexto y identificar los elementos aritméticos de problemas de planteo. Sin embargo, tuvieron bastantes dificultades también, porque es un rango bastante ancho. Dificultades en interpretar el trabajo de los alumnos, en usar representaciones concretas para apoyar el aprendizaje de los alumnos, reconocer cómo el pensamiento de un alumno se relaciona con una representación algebraica específica, entender algunos conceptos de medición o probabilidad que se necesitan para refrasear o diseñar una tarea, saber por qué una estrategia específica de enseñanza tiene sentido, si siempre funciona o si una estrategia podría generalizarse a tipos de problemas más generales, concebir representaciones útiles de conceptos numéricos y tener conciencia propia de errores conceptuales comunes y de los errores que también tienen los niños. Entonces, este es un reto para los formadores de maestros en educación primaria, obviamente, y también este tipo de dificultades señalan que el problema es un problema no necesariamente de poder aplicar las matemáticas, o sea, yo puedo multiplicar 3 por 5 o puedo hacer una operación con fracciones, pero el explicar a otros, o sea, explicar a uno mismo cómo es que esto funciona y luego explicar a otros cómo funciona, ayudar a los estudiantes a aprender y a razonar, es un nivel más avanzado de conocimiento donde muchos de estos futuros profesores de primaria tuvieron dificultad. ¿Te saltó? De la secundaria ahora, claro. Entonces, este es el resultado del conocimiento del contenido de matemáticas de la secundaria, de los docentes de secundaria futuros, y es un patrón también bastante preocupante. Lo que vemos aquí es que hay programas que preparan a maestros de secundaria de manera diferente también. Entonces, hay programas que preparan a los maestros solamente a enseñar hasta el grado 10, es lo que se llama la secundaria media, y otros programas que preparan a los maestros a enseñar al grado 11 y más allá, o 12, perdón, más allá. Entonces, este grupo de países son más bien los de países y de profesores futuros, son más bien los que van a enseñar, es el intermedio entre la primaria y la educación media superior, ¿no? Y vemos que es muy difícil para ellos superar la media. Los países que lo hacen son Singapur, Suiza, Noruega, pero como verán es un poco difícil. Ahora, los países que enseñan, y estos son más bien los de abajo aquí, el grupo 6, son especialistas. Estos a veces se entrenan, estos maestros, en los mismos programas que se entrenan a los maestros de educación primaria. La suposición era que si se entrenaban para secundaria iban a aprender más matemáticas que solamente entrenarlos para primaria, pero lo que pasó es que se bajan los estándares. Entonces, vemos aquí a Chile, por ejemplo. Esto es un poquito peor, aunque yo sé que Chile está mejor ahora, pero un poco abajo de la media.
Los problemas que tuvieron, las dificultades, es en describir patrones generales, resolver problemas con pasos múltiples y relaciones complejas lingüísticas o matemáticas y relacionar representaciones equivalentes de conceptos. Reconocer que hay argumentos erróneos y justificar o demostrar conclusiones. Y también se observó una tendencia a sobregeneralizar los conceptos, generalmente no demostraron una comprensión firme del razonamiento matemático. Entonces, estamos otra vez con el tema del razonamiento. Y los que fueron más allá de la media de 500 todavía tenían problemas en resolver problemas planteados en términos abstractos, trabajar con materiales fundamentales, sistemas axiomáticos, razonamiento lógico y también reconocer demostraciones válidas y afirmaciones más complejas. Entonces vemos cómo también los problemas de aquí tienen que ver con razonamiento, pensamiento abstracto. Esto a los matemáticos, a los educadores de matemáticas, obviamente es algo muy preocupador, porque son habilidades fundamentales para ser maestro de matemáticas. Y aquí ya estamos hablando de maestros en secundaria, ¿no? Futuros maestros en secundaria. Este es el conocimiento del contenido pedagógico matemática, como dije anteriormente. Este es el dominio de los programas de educación para maestros. Y aquí vemos un poco más de variabilidad. ¿Dónde está Chile? Aquí está Chile. Ya esta es la media. Ahora voy a decir también que estos reactivos, esta prueba fue mucho más difícil que la prueba de conocimiento, porque la prueba de conocimiento le pide a uno que, pues, como se llama, que conozca en cierta medida las matemáticas, pero esta prueba además pide más allá. No solamente el conocimiento, pero la forma en que uno puede explicar a los muchachos lo que se necesita saber. Estos resultados, entonces, también los interpretamos de una manera que nos puedan ayudar a ver dónde están los problemas que confrontan los maestros futuros de matemáticas. Entonces, si tuvieron éxito en demostrar conocimiento del plan de estudios de secundaria, la planificación para la instrucción, identificar los requisitos previos para la enseñanza, especialmente de una derivación de fórmula cuadrática, determinar las consecuencias de mover el concepto de raíz cuadrada, etc. Y los que estuvieron más allá de la media tuvieron éxito con implementar las matemáticas del currículo escolar. O sea, esto es lo que están haciendo los programas bien. Están ayudándolos a entender el currículo, a evaluar el trabajo matemático de los estudiantes correctamente, analizando errores de los estudiantes cuando el trabajo de los estudiantes involucraba solo un paso o explicaciones breves. Pero vemos problemas, o sea, dificultades con identificación o el análisis de errores en situaciones matemáticas más complejas y dificultad con la propia profundidad de la comprensión matemática. Entonces, otra vez vemos lo del razonamiento, un conocimiento más a fondo de las matemáticas para entonces poder realmente tener un dominio mejor de la pedagogía de las matemáticas. Otro problema, no han desarrollado el concepto del significado de un argumento matemático válido. Muy problemático para los educadores de maestros el entender esto, el entender las implicaciones de estos resultados. Entonces, el resumen de los resultados de las pruebas que se aplicaron en TETSEME es que existe mucha variación. Y la variación existe dentro de los países y fuera de los países. Como ustedes vieron en las gráficas, hay mucha variación inclusive. O sea, hay personas que no tienen dificultad en responder nuestras preguntas en las pruebas y todo, pero en el mismo país hay personas que tienen dificultades. Entonces, esto realmente nos dice que hay mucha variación, no solamente entre los diferentes programas de educación para maestros, pero también a veces dentro de los programas de educación para maestros, y realmente la variación está correlacionada con el conocimiento de las matemáticas que tienen las personas que entran a los programas de educación para maestros. Y también, muy dramático, la diferencia entre las medias de conocimiento matemático y conocimiento pedagógico de las matemáticas.
entre el rendimiento académico más alto y más bajo en cada grupo de programas y entre países fue entre 1 y hasta 2 deviaciones estándares. Es significativo. Los países que tuvieron resultados más altos fueron el Taipei chino, Rusia, Singapur, Suiza y Noruega, y secundaria el Taipei chino, Rusia y Singapur. Entonces les digo esto porque voy a presentar unos ejemplos usando los resultados de uno de estos países. Entonces, ¿qué factores explican esta variación? Y esto nos trae al tema de esta conferencia. Básicamente, lo que estudiamos son elementos del aseguramiento de la calidad. O sea, en TEDxM, el cuestionario de programas nos reveló interesantemente varios factores que nos ayudan a explicar los resultados que les acabo de presentar. Entonces, reclutamiento y selección. El enfoque aquí es en las políticas y agencias que deben monitorear y asegurar la calidad de los participantes en la educación docente. La acreditación de instituciones de formación docente. Aquí se hace hincapié en políticas y agencias para supervisar y garantizar la calidad de las instituciones de formación docente y sus programas, y también elementos de aseguramiento de la calidad en cuanto al ingreso a la profesión docente. El enfoque está en las políticas y agencias para garantizar que los graduados sean competentes y estén calificados antes de obtener la certificación y el ingreso completo a la profesión. Entonces, estos resultados vienen de TEDx. Básicamente, la pregunta aquí es si el reclutamiento a la profesión es abierto o está controlado. Sistemas de control robusto en que se controla a cuántas personas entran a los programas de educación para maestros y que eventualmente van a las escuelas. Se encontró en Botswana, en el Taipei chino, Malasia, Omán, Rusia y Singapur. Medianos controles en Canadá, Alemania, Polonia y Tailandia, y controles débiles en el 208. Hasta ahora el excelente trabajo que está haciendo la Comisión Nacional de Acreditación lo subiría a ustedes en un momento acá. Y es lo que queremos, ¿no? Pero en el momento en que se levantaron los datos de este estudio, los controles eran débiles. También en Estados Unidos los controles eran débiles, pero Estados Unidos también ha cambiado, han estado elaborando programas de acreditación, estándares y un número de cosas, de estrategias que van a mejorar la calidad de esperamos que mejoren la calidad de los maestros futuros. Otro elemento es qué tan atractiva es la profesión de maestro. Obviamente en Taipei chino, en Singapur, en Alemania, el ser maestro tiene un prestigio muy alto, muchas gentes quieren ser maestros. Entonces, en Canadá, en Taipei chino, en Singapur, la atracción es muy alta y eso permite a los programas reclutar a personas que están muy bien calificadas. Pueden exigir puntajes muy altos de matemáticas, por ejemplo. Una situación mediana es en los países que están aquí en el medio, y la atracción aquí más abajo es Chile, Georgia, Noruega, Filipinas, Tailandia y también los Estados Unidos en términos de los maestros de educación primaria. Esperamos que ahora con los estándares también los maestros se sientan más motivados a entrar a la profesión, ¿no? Y el criterio de admisión en programas de educación para maestros de primaria, de acuerdo al nivel de conocimientos, y yo creo que este es uno de los estándares más importantes, que en los programas que funcionaron mejor, hay un requisito muy fuerte de que las personas que van a enseñar matemáticas, y de hecho cualquier materia en Taipei chino, tienen que, la universidad no los acepta si no tienen un nivel bien alto de conocimiento de las disciplinas. El segundo lugar está en graduación de secundaria de matemáticas de secundaria, pero que han tenido clases de matemáticas y además también requisitos específicos de matemáticas, y el menor problema, o sea, el menor requisito es donde entran directamente de la secundaria con los programas, asumiendo que o suponiendo
que tienen conocimiento suficiente de las matemáticas para poder entrar a un programa de educación para maestros. Este sistema abierto existe en Estados Unidos, también existe o existía en Chile, ya veremos con los estándares a lo mejor, entonces también Chile podría moverse aquí, o a lo mejor aquí, es mejor. Sistemas de evaluación y acreditación de programas también. Esto distingue muy particularmente a los países en los que los futuros docentes realmente salieron mejor en el conocimiento de las matemáticas y en el conocimiento de la pedagogía de las matemáticas. Como ustedes pueden ver, la categoría 1 tiene sistemas de formación docente no regulados o acreditados. La categoría 2, países con agencias responsables de la acreditación de instituciones de educación superior, pero requisitos limitados para la evaluación de programas de formación docente. La categoría 3, tienen agencias responsables de la acreditación de instituciones de formación docente, pero basadas principalmente en evaluaciones internas realizadas por instituciones sin evaluación externa independiente. Y la categoría 4 incluye evaluación externa independiente y acreditación de proveedores de formación docente por parte de agencias gubernamentales, legales o profesionales y, importantemente, tienen poder para desacreditar programas. Los criterios de entrada a la profesión. ¿Cuándo se considera a un maestro seguro para practicar? O sea, como en muchas profesiones, nos aseguramos que los pilotos de aviación son seguros para practicar antes que les demos un avión y mucha gente para volar, ¿no? Entonces, los doctores también, antes de que se les dé cuchillitos para operar y demás, se garantiza que estén listos, que estén seguros para practicar. Entonces, aquí a los maestros, ¿cuáles son los criterios de entrada a la profesión? Entonces, la categoría 1, países donde la graduación conduce automáticamente a la entrada oficial de la profesión docente, son realmente países que no tienen un criterio muy elevado. En la categoría 2, países donde el ingreso a la profesión depende de pasar más exámenes establecidos por agencias externas. Y la categoría 3, países donde el ingreso a la profesión o la obtención de empleo depende de pasar más pruebas de conocimiento profesional y evaluaciones de desempeño. Y esto existía cuando hicimos la prueba en el Taipei chino, en Alemania y en los Estados Unidos. Como ven, Chile en ese momento estaba aquí arriba. Esperamos que se mueva más para acá, ¿no? Este es un resumen de lo que acabo de decir. Las franjas más oscuras son los países que tienen sistemas de aseguramiento de la calidad muy alta. Vemos también los que tienen sistemas moderados y también los que tienen sistemas bajos. Y aquí está Chile, pero Chile está trabajando, haciendo un trabajo muy importante en subir al más alto, ¿no? Al sistema más alto de aseguramiento de la calidad. Y esto, como les digo, está en un enlace, lo pueden ver con más detalle más tarde. Entonces la pregunta aquí también, bueno, podemos entonces explorar más a fondo. ¿Estoy bien? Hay ahora un movimiento muy fuerte, como ustedes saben, global, en tratar de ver cómo se puede mejorar la calidad de los maestros en general. Entonces, estos son estándares que resuenan globalmente. Un maestro, son generales también, pero un maestro debe comprender y abordar las necesidades de desarrollo y aprendizaje de sus alumnos, conocer las materias y cómo enseñarlas, gestionar sus aulas para crear entornos propicios para el aprendizaje, reflexionar sobre su práctica y aprender de sus experiencias y la de sus alumnos para mejorar su práctica y participar y formar parte de comunidades de aprendizaje profesionales y locales. Estos estándares también son estándares que los estamos implementando en Estados Unidos. Y aquí también están los enlaces. Si tienen curiosidad, entonces son estándares que regulan la acreditación de programas, el CAEP, y son estándares también que ayudan a los programas de educación de maestros
a regular el aprendizaje que se ejecuta dentro de los programas de educación para maestros, que es el INTASC, y el enfoque es un enfoque de desarrollo. O sea, se conceptualiza la formación de maestros como un proceso de desarrollo que toma tiempo, que toma mucho esfuerzo, que toma casi a toda la universidad ayudar a los maestros a aprender. Entonces, obviamente se están incorporando los departamentos de las disciplinas a ayudar a maestros a aprender la disciplina. Por ejemplo, las facultades de matemáticas son los que están ayudando a los futuros maestros a aprender matemáticas, pero importantemente los programas han estado trabajando con estos departamentos disciplinarios para que los maestros no terminen aprendiendo las matemáticas de ingeniería, por ejemplo, sino que los cursos de matemáticas sean cursos que sean útiles a los maestros futuros. Entonces, esta otra investigación que hicimos también usando los datos de TEDS, y que por cierto ustedes pueden tener acceso a los datos de TEDS en cualquier momento y hacer sus propios análisis y demás. Las preguntas de investigación que tuvimos aquí, estábamos muy interesadas en saber cuál es la influencia de los estándares que son dirigidos a regular los requisitos de admisión y graduación de los programas de formación docente en el conocimiento y capacidades de los profesores, cuál es la influencia de los estándares que establecen prioridades para el conocimiento que se enfatiza en el currículo profesional y en las experiencias de campo, en el conocimiento y capacidades de los profesores, y cómo es que estas varían según los países. El cuestionario institucional, perdón por tantas letras, el cuestionario institucional incluyó muchas preguntas que nos permiten ver la medida en que el programa tenía normas que regulaban los requisitos de entrada. Entonces, este es un análisis más de qué es lo que nos están diciendo los programas particularmente, la medida en que el programa debía cumplir con las regulaciones externas sobre quiénes son admitidos a los programas, estándares de programa que muestran cuánto énfasis se da a la comprensión de cómo los alumnos aprenden y piensan matemáticas, estándares de programa que muestran cuánto énfasis se da a la gestión de la diversidad en el aula como una habilidad clave necesaria para convertirse en un maestro eficaz, y estándares del programa que muestran el grado en que el programa enfatiza las experiencias de campos claves, cómo aprender a trabajar con los alumnos, investigar sobre la propia práctica y aprender a planificar, instruir y evaluar, y el rol de los mentores o tutores para equipar a los docentes a enfrentar las realidades del aula. Perdón por esto, pero es lo mismo que les dije, pero son las variables, porque hicimos un modelo ahí elegante, luego se los enseño, pero básicamente las variables, la variable más importante de resultado es el conocimiento que adquirieron o que probaron los maestros futuros en matemáticas y pedagogía de la matemática, y factores como la selectividad, la gobernanza, estándares de contenido, experiencias de campo y supervisores del programa. Este es el modelo. Lo paso rápido. Es una regresión, básicamente. Estos son los resultados. Esto es para los Estados Unidos, y en Estados Unidos, básicamente, lo que vemos es, el modelo 6 es el que mejor acomodó todas las variables que estábamos explorando. Lo que vemos es que el control de entrada tuvo un resultado muy significativo en los resultados de conocimientos. O sea, los programas que requieren un conocimiento previo de matemáticas, para los maestros que van a enseñar matemáticas, son los que realmente tuvieron futuros docentes que pudieron contestar las preguntas que nosotros les hicimos en matemáticas. Estos programas desafortunadamente no incluían criterios o estándares para enseñar a los profesores a atender a las necesidades de estudiantes diversos. Es un resultado interesante de explorar. Aquí es el resultado, la variable de resultado es el conocimiento de contenido de la pedagogía de matemáticas, y como vemos los resultados casi son los mismos, pero aquí
Además del control de la entrada, también se controla la salida. Entonces, en Estados Unidos, por mucho tiempo, se han estado desarrollando programas que colaboran muy cercanamente con las escuelas y no solamente mandan a los futuros maestros a las escuelas a estar al lado de maestros más experimentados, pero hay un programa de capacitación a estos maestros experimentados que les llamamos mentores, para que entonces puedan realmente educar a estos maestros. O sea, los maestros futuros no van nada más a ser ayudantes de los maestros más experimentados o nada más verlos a enseñar, sino que hay un programa de capacitación que se les enseña, se les prepara a los mentores para que sepan cómo instruir a estos futuros maestros en elementos clave de lo que llamamos el internado, así como se borra, es el mismo término en medicina, están internos, ¿no? Se pasan un año académico en las escuelas, aprendiendo a enseñar, con un programa bien rígido de enseñanza. Voy a hablar un poquito más de eso. En Taipei chino, Aquí esto puede ser confuso, pero realmente lo que pasa es que los programas en Taipei chino no se molestan en poner criterios de entrada, porque las universidades en general, o sea, la institución, la universidad, no admite, o sea, ellos tienen un criterio de entrada muy riguroso. Entonces, ellos no admiten a personas que no comprueben que tengan un conocimiento aceptable de matemáticas o de las disciplinas que van a enseñar. Entonces, los programas no regulan, las que regulan son las universidades, las instituciones donde está el programa, y igualmente ellos no practican lo que se llama gobernanza propia, sino que ellos están regulados por agencias externas, como expliqué antes, y por estándares externos, y muy significativo fue las intervenciones que tienen dentro de los programas para aprender a enseñar a las matemáticas a los estudiantes, diferentes estrategias como práctica, ejercicios que ellos practican con los maestros, y ellos no coleccionan datos. Recuerden que este es el contenido de las matemáticas, no coleccionan datos. Lo que esto significa es, en muchos programas, lo que se hace es que se les enseña a los maestros a hacer investigaciones, pero investigación real. Por ejemplo, en Finlandia esto existe, se les enseña a colectar datos, se les enseña a desarrollar instrumentos de colección de datos, se les enseña a analizar los datos, a ver los resultados de esos datos, para que entonces esto retroalimente la práctica. Esto no lo hacen los colegas de Taipei chino en cuanto al contenido de matemáticas. Lo que sí hacen es que trabajan con los mentores en las escuelas para que ayuden a los maestros a entender las matemáticas del currículum, más allá de lo que han aprendido en el programa. Este es el resultado del contenido de la pedagogía de las matemáticas en Taipei chino, y tenemos lo mismo aquí arriba, pero lo que es interesante aquí también, aquí se concentran, o sea, también no hacen investigación aquí, pero también se concentran aquí en el mentor, en trabajar con los estudiantes futuros de una manera constante. Y tenemos videotapes de maestros y de educadores de maestros interactuando con los futuros maestros. Es muy interesante ver de qué manera les piden que se imaginen qué es lo que va a entender un niño. Entonces es un sistema muy interesante de planeación, cómo planean los maestros en las escuelas. Les preguntan a los futuros profesores cómo que están planeando, qué es lo que piensan que va a pasar. Luego les piden, bueno, si tú enseña esto, y entonces él le enseña al mentor, antes de que esté enfrente de la clase, le enseña al mentor, y entonces el mentor le dice, bueno,
ya implementaste esto, ahora dime qué es lo que crees que están entendiendo los alumnos. Y entonces ahí es donde el aprendizaje realmente sucede, algo muy interesante, porque al ponerse en los zapatos de los alumnos, entonces, a lo mejor lo estoy confundiendo, es un entrenamiento bastante interesante. Entonces, antes de que los futuros docentes se enfrenten a los salones de clase, cada vez antes de que enseñen una clase, este ejercicio pasa con los mentores. Entonces, los estándares para asegurar la calidad de profesores, según esta investigación que hicimos, otra vez, reclutamiento y la selección en términos de saber las matemáticas, de saber la materia de una manera profunda, acreditación de instituciones de formación docente, políticas y agencias para garantizar que los graduados sean competentes y estén calificados cuando se obtiene la certificación y además al ingreso completo de la profesión. Entonces, por ejemplo, en Taipei chino, hoy en Japón también se hace esto, antes de que sean aceptados como maestros de planta, tienen que pasar varias pruebas en las escuelas que los emplean. Y unos a lo mejor no lo pueden hacer, y si no lo pueden hacer, no entran como maestros de plaza. Entonces, es un criterio muy riguroso de ingreso a la profesión. La tutoría es importante en las escuelas para ayudar a los futuros maestros a evaluar sus propias prácticas, para ayudar a los futuros maestros a aprender cómo planificar y evaluar el aprendizaje, y para ayudar a los futuros maestros a aprender cómo enseñar temas desafiantes. En las matemáticas se entiende desafiantes esos temas de matemáticas que los alumnos tienen a veces problemas en entender, más conocimiento abstracto y razonamiento. Implicaciones de política. El nivel de rendimiento de los futuros docentes en TCM se asoció positivamente con políticas que aseguran la calidad de los programas, como ya dijimos, niveles altos de conocimiento matemático en el momento de entrar al programa, oportunidades de aprendizaje que están organizados de una manera coherente y que se refiere entonces a las matemáticas de los contenidos curriculares, pedagogía de las matemáticas, una orientación inquisitiva, solución de problemas o conceptual para aprender las matemáticas. Y los programas menos exitosos, carecían de una aproximación inquisitiva para aprender a enseñar, oportunidades de aprender a desarrollar el razonamiento matemático en situaciones novedosas o fuera de la rutina, y también carecían de experiencias adecuadas para enseñar a estudiantes diversos. En conclusión, dada la preparación tan dispareja que reciben los futuros docentes de matemáticas en sus programas de preservicio, es imperativo diseñar programas más efectivos para apoyar el desarrollo del conocimiento y las experiencias en el contexto y de acuerdo al currículo que se les piden que enseñe. Y una nota aquí que es interesante: yo he enseñado a maestros por 29 años en la Universidad del Estado de Michigan y ahora estoy estudiando también a maestros en la Universidad del Estado de Arizona. Y una de las cosas que generalmente encuentro es que los educadores de matemáticas, por ejemplo, en estos estudios, realmente tienen menos oportunidad de enseñarles a los maestros cómo enseñar la materia, porque muchas veces se encuentran dando clases remediales de matemáticas a los futuros docentes para entonces poder explicar la pedagogía. Entonces, uno no puede realmente pedirles a los maestros que aprendan cómo enseñar, digamos, fracciones o divisiones o inclusive el concepto de valor de número y eso, si ellos no lo entienden ellos mismos. Entonces, mi conclusión es que los programas de educación para maestros no pueden justamente enseñar la pedagogía de la materia si no tienen a futuros profesores que ya entiendan las matemáticas de una manera suficiente para que entonces para poder hacer sentido de la pedagogía de las matemáticas. Y una de las recomendaciones que yo siempre doy es que si los programas de educación para maestros no pueden obedecer un estándar de ingreso que sea de ese nivel alto, o sea, exigir que las personas que entren a los programas ya tengan un conocimiento de la materia avanzado, entonces van a tener que hacer otras cosas, como por ejemplo,
enseñar clases remediales de matemáticas o de la disciplina que sea antes de que los maestros entren al programa de educación para maestros. Esto necesita, como decía yo antes, la colaboración de las universidades, de trabajar conjuntamente con los programas de educación para maestros, para que los departamentos disciplinarios puedan apoyar la preparación de los maestros futuros en este sentido. O sea, los resultados son definitivos. Uno no puede ser un buen maestro de la disciplina si uno no sabe la disciplina, no puede entender la disciplina a fondo. Y finalmente, la última es la evaluación de ejercicios de acreditación de programas. Debe ser una labor multidisciplinaria, estaba diciendo, conjunta de agencias reguladoras en colaboración con los educadores de maestros, maestros expertos en contenido me faltó decir ahí la disciplina, del currículum, expertos en psicometría y medición. Y estos son los enlaces donde ustedes pueden consultar los materiales que producimos en TEDxM y también materiales que están saliendo más recientemente, como el artículo que tenemos en una publicación nueva. Muchas gracias y por favor siéntanse libres de contactarme si tienen. Aquí está mi dirección de correo. Muchas gracias por la invitación, un placer. Gracias. El micrófono de la Amelia no funciona. El micrófono de la Amelia no funciona. Dile que te da Tato. Italiano, siempre confundo, Tomás. Sí, Tato. Y les ofrecemos, para recuperar un poco la autoestima, ¿cierto? Después de las cifras, la posibilidad de hacer consultas a la profesora. Bueno. El micrófono. También hay una pregunta aquí. Bueno, casi quedamos todos sordos. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo una consulta respecto de el tema de creencias. En los objetivos de la investigación TEDxM aparece explícitamente el asunto de cómo las creencias tanto de los futuros docentes como de los formadores pueden estar relacionadas con la efectividad en su formación. Me gustaría, si pudiera, explicarnos un poco más sobre esa relación, porque luego no me apareció tan explícito. Gracias. Gracias por la pregunta. ¿Tomaremos de pregunta a pregunta o todas juntas? Voy a contestar. Tenemos una publicación reciente, que le voy a dar la referencia, donde hacemos este tipo de estudio de cómo es que varían las creencias de los educadores de maestros con las creencias de los futuros docentes. También hay una investigación mucho más vieja que hice hace mucho tiempo, pero es nada más en Estados Unidos. La más reciente usa los resultados de TEDxM y lo que se ve, la conceptualización de preguntarles a los profesores de maestros sus creencias, es porque realmente los profesores de maestros constituyen el programa. O sea, nosotros somos los que hacemos el programa. Entonces, nuestras creencias modelan e influencian generalmente a los docentes, ¿no? Finalmente a los futuros docentes. Entonces, lo que vemos es que hay mucha correspondencia pero hay una condición. La condición es que si los educadores de maestros están trabajando juntos y tienen creencias coherentes alrededor de ciertas ideas, digamos constructivismo, entonces la influencia del programa es muy grande en las creencias de los maestros futuros. No es que se les lave el cerebro ni nada, pero es el diseño de oportunidades de aprender que entonces se modela de una manera coherente y tiene una dirección coherente. En programas donde los profesores de maestros no trabajan de una manera coherente, o sea, conjunta, ¿no? Que elaboran el programa tratando de ver qué filosofía es la que tenemos en este programa, ¿no? Entonces no hay esa influencia, no se ve esa influencia. Y esto es una cosa muy interesante porque ahora, bueno, no sé cuál sea la situación en Chile, pero en los Estados Unidos los programas que he estudiado
hay menos ese afán de trabajar alrededor de una filosofía específica. Los programas que se están reformando hacen eso, pero muchos programas dicen, no hay por qué reformarnos. Entonces, la reforma realmente constituye la elaboración de experiencias y de oportunidades de aprendizaje alrededor de una filosofía. Entonces, no sé si contesta la pregunta, pero tenemos ese artículo donde específicamente hacemos esa pregunta de TCM. Y otro resultado que también obtuvimos muy interesante es que las creencias, por ejemplo, aquellos profesores que piensan que es posible enseñar las matemáticas a todo mundo, ¿no? Y que es posible enseñar las matemáticas con una aproximación de resolución de problemas, son también los que tienen los puntajes más altos en nuestras pruebas. Entonces, es bien interesante ver esas relaciones. Buenos días, muchas gracias por su presentación. Tengo algunas consultas que hacerle. Dentro del estudio mismo, aun cuando no se menciona, ustedes no establecieron o no plantearon la posibilidad de que esto está afectando el modelo curricular de formación en torno a las matemáticas, por cierto, en la formación de los maestros. Porque una formación concurrente o una formación consecutiva hace egresar un profesor de distintas características. Por consiguiente, no hubo alguna propuesta en torno a políticas que sugirieran modificaciones en torno al modelo de formación. Ese es un primer aspecto. Un segundo, no hay en este caso evidencias en torno a, o sí las hay, diría yo mejor, en torno a variables que en definitiva aseguran una buena calidad de la formación y un profesional con los conocimientos que se requieren, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con la exigencia del inicio en la formación. La mayoría de las universidades o las entidades no tienen ese factor dentro de lo que podríamos llamar la formación, sino que más bien se reconocen las características del que ingresa y se establecen planes o programas para recuperar debilidades. Entonces, ¿cómo es posible que en este estudio comparativo, que si bien es cierto ya pasó en el tiempo, dé o recomiende políticas y otras insinuaciones en torno a la formación del profesor, en este caso en matemática, o podría ser en otras disciplinas? A ver si entendí bien. La primera pregunta, de hecho esta presentación es muy breve. Tenemos 7 reportes que salieron del estudio, donde se analiza cuidadosamente las características de los programas. Y por ejemplo en Singapur hay programas concurrentes y programas consecutivos. Y la política en Singapur es una política de complementariedad. Entonces, si hay personas que están muy bien calificadas de matemáticas, que nunca habían pensado en ser maestros, pero ahora quieren ser maestros, entonces entran en un programa consecutivo en donde solamente cursan 2 años y salen como calificados de maestros, pero también en Singapur tienen programas que les llamamos más tradicionales, donde entrenan a personas que salen del último grado, por ejemplo 12, de educación básica, y entran a las universidades y se les entrena también como maestros. Entonces sí hay una gran variedad de programas que se incluyeron en el estudio. Como dije, la muestra que se usó en este estudio es una muestra representativa de programas de educación para maestros, entonces, pero de preservicio, o sea, educación inicial. Entonces, todos los programas de educación inicial en los países que participaron contribuyeron a la muestra representativa. Entonces, sí hay esos detalles, pero
no tengo tanto tiempo para explicar todo eso, los voy a aburrir tremendamente, más de lo que ya hice. Pero la curiosidad esa, hay, como digo, 7 reportes, hay un reporte muy cuidadoso del contexto, en la que colaboraron las personas, los coordinadores en los países, y aquí Beatriz Ábalos, la gran investigadora en educación en Chile, fue la coordinadora del estudio TEDCM de Chile, y ella puede platicar de todos los esfuerzos y todo lo que se hizo para hacer este estudio. La otra pregunta no me es muy clara. No la entendí muy bien. No sé si la quieres repetir o... No sé si es una crítica o es una pregunta. Yo diría que tiene de ambas cosas. Porque estudios de estas características yo diría que tienen la cualidad o el beneficio de permitirnos mucha claridad en torno a la posibilidad de modificar y de mejorar, porque si vamos en pos de la calidad, consiguientemente deberíamos pensar que estos estudios nos ofrecen ciertas soluciones. Entonces, por eso yo le planteaba esto de las políticas, si de verdad estudios de esta naturaleza apuntan en esa dirección, porque, como yo le decía, más allá de ser un estudio comparativo, que incluso yo diría, sería interesante, por ejemplo, pensar que estos profesores de sobre todo esos países privilegiados, que están sobre la media, tienen la posibilidad de ofrecer una enseñanza que permita un aprendizaje de calidad en sus estudiantes. Y eso podría ser un cruce con las pruebas internacionales que se hacen de medición de la matemática, ¿verdad? Pero ese es otro cuento. Entonces la idea es cómo es posible pensar que estos estudios, que se pudiesen también hacer en Chile, aunque Chile participó como uno de los países, vayan a resolver ciertas situaciones que nos permitan mejorar la formación inicial docente. Fíjense que hoy día acabo de leer un pequeño título en uno de los diarios de hoy que dice que hay 23.000 estudiantes que están perdiendo la gratuidad en Chile y el beneficio de las becas por atrasarse en sus estudios en la universidad. Y seguramente que dentro de esos 23.000 hay estudiantes de pedagogía. Sí, una de las metas que nosotros tenemos, porque este es todavía un programa, o sea, seguimos investigando y ahora estamos investigando qué pasa cuando las personas que tienen los puntajes más altos, qué pasa cuando ellos van a los salones de clase. Es cierto que tenemos que probar empíricamente si es cierto que los que tienen más puntajes son los mejores maestros. Entonces ya también es algo que vamos a publicar el año que entra en un librito que estamos haciendo. Pero claro que es posible. De hecho, el estudio de TEDCM es un estudio que se diseñó para retroalimentar a la política de cada uno de los países y yo creo que ha tenido un efecto en Chile. La Comisión Nacional de Acreditación es un ejemplo de cómo varios de los resultados que nosotros obtuvimos en términos del aseguramiento de la calidad se pueden implementar para tratar de mejorar la calidad. Como digo, hay varios reportes, lo invito a ver los reportes específicamente. Hay un reporte que habla del aseguramiento de la calidad más a fondo. Hay un reporte internacional que habla de estos resultados y presenta estas tablas, y más reportes que hablan de hecho de el pago, los salarios de los maestros, las oportunidades de trabajar. Es un estudio que compara a las personas que tienen el tipo de conocimiento de matemática que nosotros pensamos que los futuros maestros de matemáticas tienen, y si ellos entran a la profesión de maestros o no, porque esas personas que tienen ese nivel tan avanzado de matemáticas realmente pueden escoger cualquier otro tipo de profesión, no solamente ser maestros. Entonces, este estudio hecho por Martín Carnoy, que yo creo a lo mejor ustedes conocen porque él ha trabajado mucho en Chile, está también en nuestro sitio en el website. Nuestros
sitio de cnachile.cl la presentación que ha hecho la doctora hoy día en la mañana. Tenemos más preguntas, vamos a intentar que sean breves para que todos, a quienes agradecemos su asistencia, puedan conversar con ella. Buenos días, profesora. Buenos días. Yo voy a hacer 2 preguntas solamente. La primera es cortita. La primera tiene que ver cuál fue el criterio que usted utilizó para la selección de los diferentes países en este estudio, ¿sí? Y la segunda, ¿cómo usted aborda las diferencias entre regiones? O sea, si el estudio de alguna manera toma en cuenta, porque usted habló de una prueba estandarizada, por lo tanto, ¿cómo el estudio aborda las diferencias entre países? Yo me fijé y aparece, por ejemplo, Singapur, Alemania, Noruega, en donde todos sabemos que las diferencias sociales comparadas con las nuestras son abismantes. Entonces, al tener en cuenta esto, yo quisiera saber si su estudio de alguna manera, porque todos nos quedamos pensando que lástima que Chile aparezca con esos resultados. Sin embargo, las realidades son diferentes. Eso quisiera saber yo, profesora. Amelia, vamos a juntar las preguntas. Rap- si quieres, ¿qué tal? Rápidamente, el criterio de selección en los países, no sé si quieren hacer otro con la pregunta, pero el criterio de selección de los países no hubo selección. En los estudios de la IEA o de esta agencia que hace investigación de este tipo, básicamente lo que se hace, se invita a todos los países que quieren hacer un estudio. Entonces fue una invitación abierta a todos los países que quisieran. Y 17 países voluntariamente participaron en el estudio. Entonces los incluimos a todos. A mí me preguntan esto, ¿por qué Botsuana en comparación con Alemania o con Chile? Es un estudio de los que quisieron entrar y generalmente la decisión, y Beatriz puede decir por qué ella decidió nominar a Chile y guiar a Chile en este estudio. La decisión es, ya sea hay una necesidad de estudiar a los programas de educación para maestros porque hay una situación en el momento en que Chile se incorporó en el estudio, había falta de regulación y lo que Beatriz vio fue una oportunidad para retroalimentar a la política en términos a los programas de educación para maestros en Chile. Otros países sintieron la necesidad de realmente responder esa pregunta. Podemos probar empíricamente si realmente nuestros programas están haciendo lo que nosotros queremos que los programas hagan. Era una pregunta empírica y además muchos programas también, o muchos países, querían aprender a hacer el tipo de investigación que nosotros hicimos, porque este tipo de investigación fue totalmente colaborativa. Yo no fui a cada país a colectar los datos, sino que había sesiones de entrenamiento donde cada uno de los coordinadores iba a la sesión, contribuía, todas las pruebas se hicieron colaborativamente y de hecho yo acepté guiar el estudio siempre y cuando el estudio fuera un estudio que se hiciera por los educadores de maestros, para los educadores de maestros, para entonces retroalimentar a la política. Muy diferente. Entonces es capacitar, crear capacidad para que los mismos educadores de maestros estudien su propia práctica y utilicen los resultados de esta investigación. Entonces, esa es una de las motivaciones. La otra pregunta tiene que ver con... Con las diferencias de las regiones. Claro. Sí, de distintos países. Gracias. Necesito. Los resultados, una vez que tuvimos resultados de todas las regiones, se calibraron en una misma escala. Entonces, cuando los resultados de los exámenes se calibran, toman en cuenta teóricamente diferencias entre países de una manera que se puedan comparar. Si uno no calibra las pruebas, se usó IRT y hay métodos, las personas en Australia, nuestro equipo de Australia y nuestro equipo en Estados Unidos, Marry Case, que es un experto en IRT, hicieron cantidad de cosas y entonces se calibraron en la misma escala para poder comparar. De otra manera no es válido comparar.
un poco técnico, pero hay un reporte del estudio que ustedes lo pueden encontrar en Google. Si pone mi nombre y pone TETSM, el reporte técnico, que es una cosota así, explica muy bien cómo hicimos la calibración de los resultados. Hola, muy buenos días. Hola. Valentina, por acá. Muchas gracias por la presentación. Quería hacer la siguiente consulta. Si en Chile está hoy día en un proceso de iniciar la implementación de una política nacional docente que tiene una carrera de desarrollo profesional y también aumento de exigencias, ¿cierto?, para la formación inicial docente. Y uno de los desafíos que yo creo que como país vamos a tener es, de alguna manera, cómo empezar a crear la capacidad y la inteligencia, ¿cierto?, que se requiere para poder, de alguna manera, movernos en las tablas que usted presentaba. Entonces, quería saber si es que en su experiencia existe, de alguna manera, sistematizado la forma en las que las escuelas de pedagogía se organizan internamente para poder asumir este tipo de desafíos y ser, de alguna manera, exitosos o efectivos en tener este tipo de resultados. Yo en general lo que he visto en la literatura es que hay bastante descrito respecto a ciertas prácticas, que usted, por ejemplo, también alguna de ellas menciona, que tiene que ver con el contacto temprano con la profesión, los temas de mentoría, pero yo tengo la intuición de que uno de los desafíos fuertes que vamos a tener como país es cómo empezamos somos las mismas personas de siempre, de alguna manera, que tenemos que tratar de que empiece a funcionar de manera distinta. Entonces, si es que existe literatura o en su experiencia, ¿cuáles son aquellas cosas que debiésemos trabajar desde las instituciones formadoras para lograr empezar entonces a tener esas capacidades? Muchas gracias. Sí. Y después para acá. Buenos días, profesora. Buenos días. Me resultó muy interesante su presentación. Y yo quiero, más que nada, preguntarle o que nos dé a conocer su opinión respecto de extrapolándola un poco del proyecto que usted nos presentó. En primer lugar, ¿cómo interpreta usted las visitas de todos nosotros en la alusión al caso de Chile? No, eso es una broma. No, y le voy a dar contestar. Mire, lo que quería señalarle yo, respecto de esa afirmación que usted hace, esto de volver siempre a la disciplina. Cada vez que hay procesos de reforma, a nivel internacional o a nivel nacional, siempre volvemos al maestro, y miramos al profesor. Ahora, si uno observa el mercado educativo, cómo funciona a nivel internacional, en tema de formación continua, de posgrado, diplomado, en fin, en este país circulan pero muchos programas y siempre el profesor por sí mismo está volviendo a la disciplina. Es un profesor, diríamos, sobrevaluado en materia de perfeccionamiento y de posgrado. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿y por qué siempre cualquier estudio técnico o de la naturaleza que sea, siempre vuelve hacia el profesor? Y lo otro, ¿no será que hay otros actores que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje sobre el cual también nosotros debiéramos centrar nuestra atención? ¿Por qué siempre sobre el maestro? No estoy haciendo ninguna defensa de nada aquí, pero sí llama la atención. Siempre volvemos sobre eso. ¿O es que muchos de los países llegamos tarde a la responsabilidad social universitaria? ¿Es un tema institucional? ¿Es una falla estructural de la política pública? ¿Es una falla también de los organismos internacionales en advertir el cambio cultural? Por ejemplo, me refiero a la UNESCO. ¿Qué pasó entre el informe de Jacques Delors hasta lo que pasa hoy día? ¿Por qué los estados no han apoyado un camino que habíamos hecho hace 20 años atrás con la UNESCO
y que parecía fundamentalmente un camino correcto. Entonces, me gustaría escuchar su opinión sobre eso. Muchas gracias. Gracias. Disculpe por la broma. Una tercera pregunta. Tengo una pregunta acá también. Gracias. Creo que la pregunta es larga y la respuesta es corta. Voy a ver si es cierto. En el modelo matemático que ustedes aplicaron para medir los distintos países, entraron algunos, como Rusia, por ejemplo, Alemania y otros, que son países cuyas universidades vienen desde la Edad Media. Acá tenemos universidades clásicas, tradicionales, históricas, que tienen 100 años y un poco más. Si tomamos la Universidad de Chile con la Real Universidad de San Felipe para atrás, claro, podemos llegar a 300, 400 años. Entonces, al medir a personas a países que tienen una formación con historia y tradición distinta, la experiencia madre de la ciencia, bien podría ponderarse o no ponderarse. Entonces, en el modelo que ustedes aplicaron, si hicieron alguna ponderación respecto a la historia y la tradición de las instituciones de educación superior. Muchas gracias. Profesor, entonces, ¿tomamos una última pregunta? Muchas gracias. Quisiera preguntar si el estudio consideró en alguna forma las modalidades de formación pedagógica de los docentes que enseñan matemáticas, o solo se concentró en la formación disciplinar. Y en segundo lugar, si en los distintos países en la formación hay consideración de la experiencia del ejercicio docente de los profesores de matemáticas para retroalimentar la formación inicial docente. Repite lo segundo. El segundo es si hay consideración en los distintos países de la experiencia del ejercicio de la profesión docente, de lo que nos enseña el ejercicio de la profesión docente en la enseñanza de las matemáticas para retroalimentar la formación inicial. Gracias. Entonces tengo 4 preguntas. Sí, hay mucha variedad. Una de las cosas que descubrimos es que hay mucha variedad en el tipo de programas que están tratando de enseñar a maestros de formación inicial. Entonces fue un descubrimiento muy interesante, porque decíamos, bueno, programas que preparan a maestros de educación primaria, y descubrimos que hay 4 modalidades, cuando menos. Hay muchas modalidades también. Ahora, dentro de los países, también vimos que los programas varían bastante. Dentro de los programas que tienen filosofías muy definidas, programas que no tienen filosofías definidas, y no sé si lo mismo pase aquí como pasa en México o como pasa en Estados Unidos, en que es muy difícil que los educadores de maestros se pongan de acuerdo en algo definido dentro de una institución, y mucho más difícil que haya un acuerdo a través de instituciones o de programas. Cada programa tiene cosas que está ideando, innovaciones y que tienen que tratar, y entonces hay grandes protestas y uno trata de decir, no, vamos todos a tratar de hacer lo mismo, ¿no? Entonces, el reto del CNA y de todos nosotros que estamos tratando de ver cómo podemos mejorar la calidad de los maestros es cómo se puede crear cierta uniformidad en términos de lo que se puede hacer dentro de los programas de maestros, para que entonces haya esta unidad que te preocupa a ti, y que también pueda haber espacio para acomodar las oportunidades de aprendizaje a las necesidades de las personas que están preparándose para ser maestros. El estudio de TEDSEME fue uno de los intentos de tratar de buscar esta uniformidad a través dentro de países y a través de países. ¿Es posible? O sea, la pregunta era, ¿es posible ver qué es lo que aprenden los maestros a través de estos programas? Y entonces, la medición es una manera de hacerla, o sea, el medir. Porque cuando uno acuerda a medir algo, tienes que trabajar en definiciones que son
que se entienden y que comprenden todas las personas que están participando en esta medición. Y al hacer esto es un ejercicio no solamente de vamos a asesorar a todos estos maestros o a darles pruebas a todos esos maestros y ver qué pasa, pero realmente es un ejercicio de compartir experiencias, de compartir deseos y metas, y entonces al hacer un estudio como este es como empiezas a crear consenso. Entonces, para mí, Beatriz es la respuesta a esto porque ella hizo el estudio. Pídenle que Beatriz narre el proceso de hacer esto aquí en Chile. Y yo les puedo narrar el proceso de hacer esto en varios países, pero el tener una prueba en que 17 países están de acuerdo que así es como queremos medir las matemáticas, el conocimiento de matemáticas de los futuros maestros, así es como queremos medir el conocimiento de la pedagogía de los futuros maestros. ¿Qué tipo de creencias pensamos que son importantes en un maestro que va a enseñar matemáticas a nivel primario o secundario? Esto fue un ejercicio bastante largo, inclusive empezamos en 2003 a definir, redefinir, consultar, una definición bastante larga, pero entonces lo que tuvimos un resultado es un grupo de educadores, de maestros que en los diferentes programas acordaron a aplicar estas pruebas a sus estudiantes y ver cuál fue la experiencia, porque no se les pueden dar los resultados luego, pero preguntarles a sus estudiantes cuál fue esa experiencia que tuvieron ellos cuando estaban contestando las pruebas. Entonces este es un ejercicio que se hizo en todos los países. Entonces sí hay mucha variedad y la forma en que hay varias estrategias en las que uno puede trabajar para ponerse de acuerdo, pero entonces tiene que haber la voluntad o una meta conjunta. En este caso la meta era ver cómo están funcionando nuestros programas, queremos saber más lo que están haciendo nuestros programas, qué oportunidades de aprendizaje en comparación con lo que están haciendo otros programas y otros países. Entonces, la manera si lo que tú quieres es crear más uniformidad, que yo creo que es bueno, si no vas a ver todas estas desigualdades en términos de lo que saben o no saben los maestros, es crear oportunidades como esta, en la que hay una meta común, para entonces trabajar hacia esa meta común. El ejercicio de TEDxM nos enseña cómo hacer eso, pero hay otras estrategias también. Claro que yo como investigadora de la educación es lo que recomiendo, porque para mí me parece que es muy importante, no solamente para los países el haber colaborado en estos estudios, pero también el aprender, o sea, cada participante aprendió cómo evaluar sus propios programas. Entonces, esta metodología está ahí, al alcance de todos. Entonces, para mí el sueño ideal es que cada programa evalúe los avances en base a un estándar similar que entonces nos permita dialogar y comparar. El comparar es algo muy poderoso. Comparar internacionalmente fue también muy poderoso. Las personas, por ejemplo, en Noruega, se dieron cuenta de que la forma en que ellos pensaban que se estaban preparando sus maestros no cuajaba en la realidad. Entonces también hicieron reformas y todo. De hecho, yo veo el estudio como el estudio de TEDxM como una intervención. O sea, estamos preparados, no sé, tradicionalmente a ver un estudio, se hace el estudio y luego aquí se dan los resultados y luego los resultados se informan a la política. Yo digo que así no es. El momento en que uno empieza a hacer un estudio es una intervención. Y entonces por eso tenemos que ser muy cuidadosos cuando planeamos un estudio, porque la influencia va a empezar en el momento en que empezamos a trabajar y planear el estudio. Otra pregunta, las risas las interpreté como que no mucho ha cambiado. Que por eso seguimos trabajando este proyecto, ¿no? Porque ¿cuántos años toma el desarrollar estrategias y demás para mejorar la calidad? ¿Por qué la disciplina? Esta es una pregunta muy difícil de contestar. Tenemos que ir históricamente al desarrollo de
de la educación de maestros en cada país y el desarrollo de las escuelas normales y la incorporación de las escuelas normales en las universidades, y si educación se considera como una disciplina, al igual que otras disciplinas como física, matemáticas y demás, o si se considera como una disciplina que es menos disciplina que las otras disciplinas, y entonces obviamente el estatus de la disciplina afecta el estatus de los maestros, porque la disciplina de educación, una de las cosas más importantes que hacemos es educar a maestros futuros, ¿no? Entonces, de alguna manera, el educar a maestros no se ve como algo tan valuable como debe de ser. Y el regresar a los maestros constantemente es porque estas pruebas internacionales y pruebas nacionales siguen dando los resultados que indican que varias cosas, no solo los maestros, pero que varias cosas no están funcionando. Los maestros es un elemento que es un elemento de política o un elemento de sujeto de política, como dice Marlene Cochrane Smith. Ahora los políticos se están enfocando más a los maestros porque los maestros es un elemento de política que puede ser susceptible de modificación, ¿no? Más susceptible de modificación que, por ejemplo, la pobreza, que influye también, obviamente, en que también aprenden los alumnos y cantidad de variables. También es una pregunta, a mí me parece una pregunta de justicia social, que cuando los niños van a las escuelas deben tener maestros capacitados y efectivos que los puedan ayudar a aprender lo que tienen que aprender. Es la promesa que les damos a nuestros niños, ¿no? Y también cuando los maestros vienen a programas de educación de programa, la promesa a estos maestros futuros es que ellos van a salir siendo maestros efectivos. No les decimos, vengan a nuestros programas, pero quién sabe. No sabemos si realmente van a poder empezar la materia, pero entonces, ¿cómo es que podemos cumplir esa promesa? Yo digo que muchas veces no tenemos los elementos para cumplir esa promesa, porque si pensamos en la disciplina de las matemáticas y la forma en que seleccionamos a los maestros de matemáticas, es muy difícil atraer a maestros de matemáticas si no hay condiciones de trabajo que sean favorables, si no hay apoyo en las escuelas, si no hay cantidad de cosas. Entonces nos vemos obligados a aceptar a maestros, a futuros maestros, con niveles muy bajos de conocimiento de la materia, como vimos aquí. Entonces estamos como atrapados en este ciclo. Hay otros países, como Finlandia, famosamente, que han dicho que las personas no pueden enseñar si no tienen una maestría. En Finlandia, la educación se reconoce como una disciplina, las ciencias de la educación, y los maestros son muy valorados como cualquier otra profesión. Entonces tenemos todas esas variables y no sé si esto contesta la pregunta, pero es una pregunta muy, muy difícil, que también se liga obviamente con otra pregunta. De hecho, David Lavary, que estaba antes en Michigan, en la Universidad del Estado de Michigan, David Lavary habla mucho de esto, de la situación de las facultades o de los colegios de educación en universidades y los dilemas que esto trae a los educadores de maestros y a la disciplina de la educación en general. Esto también se liga con la cuestión histórica de educación superior, y hay todo un reporte que inclusive Beatriz escribió el capítulo para Chile. Hay todo un reporte en que cada uno de los coordinadores de los países que participaron escribieron detalladamente la historia de la educación y la reforma, cómo es que va reformándose el sistema. Y se llama la enciclopedia de TEDCM. Entonces está en Google, si escriben TEDCM enciclopedia, ahí sale y está toda la cuestión histórica, pero obviamente, claro, la interpretación de la manera en que la historia influencia la educación para maestros de matemáticas es algo que se les dejó a los coordinadores en los países a documentar, más que en el estudio
general y donde hacemos un resumen de lo que se encontró. Lo que nosotros hicimos fue decir, bueno, estos son los resultados, pero estos resultados se deben de poner en un contexto local. Entonces, no necesariamente lo ignoramos, pero obviamente el coordinador de Alemania describió muy detalladamente la herencia de Humboldt y todas estas cosas y cómo tienen influencia en la forma en que estos maestros se preparan. De hecho, en Alemania, para uno ser maestro les toma 7 años. Muchos de esos años son práctica en las escuelas. Entonces, los resultados nos dicen algo, pero claro, tenemos que verlo en el contexto de cada uno de los países y también tenemos que interpretarlo de acuerdo a las necesidades de los países. Se estudió la formación pedagógica, consideración. A lo mejor no usamos los términos apropiados, pero esta pregunta del compañero, si se estudió la formación pedagógica, sí se estudió la formación pedagógica, o sea, estudiamos las pruebas que hicimos, miden el conocimiento de las matemáticas y miden el conocimiento de la pedagogía de las matemáticas. Ahora, si usted se refiere a la pedagogía solamente, Beatriz fue una de las pocas coordinadoras que publicó un libro exclusivamente en la pedagogía. No pedagogía de la materia, sino pedagogía. Y el problema que tuvimos empezamos en este estudio tratando de medir las 3 áreas: el contenido, la pedagogía del contenido y la pedagogía, lo que llamamos pedagogía. Pero, en referencia a lo que la compañera también preguntó, resultó que no había acuerdo y era muy difícil ponernos de acuerdo a qué es la pedagogía. En muchos lugares la pedagogía es el estudio del desarrollo del niño, Piaget y todos ellos. En otros lugares es el manejo del salón de clases y no tiene nada que ver con el desarrollo del niño. Era una cosa tan interesante el ver cómo se ponen tantas cosas en esa canasta que se llama pedagogía. Entonces, para un estudio internacional de este tipo, no pudimos hacer una prueba de pedagogía para todos los países. Sin embargo, no nos dimos por vencidos y con unos pocos países, Beatriz, Suiza, ¿quién más? Alemania, creo que también Taipei chino, Estados Unidos, unos pocos de nosotros dijimos, no, vamos a tratar de hacer una prueba de pedagogía. Y sí hicimos una, y también España, creo, y entonces estos países, además de las dos pruebas de contenidos y de pedagogía del contenido, también ellos aplicaron la prueba de pedagogía como algo extra. Entonces se llaman opciones de países. Entonces, la documentación de esa parte de ese estudio de Chile la tiene Beatriz y ella puede darles ¿está tu nombre, no, Beatriz? Está en un libro. Escribí un libro acerca de esto, entonces es un libro muy interesante a nombre de Beatriz y ella les puede dar la referencia. También, por cierto, cada país hizo un reporte del país. Entonces, lo que yo les estoy presentando es el estudio comparativo gigante, pero cada país hizo su propio estudio siguiendo los lineamientos que nosotros seguimos del reporte comparativo. Entonces, todo está almacenado en la website. ¿Ya? Okay. Pues muchas gracias por la atención y las preguntas.